Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón. Le habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Hoy continuamos todavía con el confinamiento. Afortunadamente, la ciudad de Sevilla ha pasado a la fase número 1. Ya lo que quiere decir que a partir ya de la semana que viene ya podremos congregarnos, siempre con unas limitaciones, y podremos predicar la palabra, un tercio de la iglesia, guardando las medidas de seguridad, las medidas de higiene, pero ya gracias al Señor podremos ya congregarnos y reunirnos la próxima semana para adorar y para predicar la palabra del Señor. Les invito también a que la semana que viene también se conecten con nosotros en directo, pero ya, repito, lo haremos, si el Señor así lo permite, desde la iglesia, desde el local de culto, como hacemos en cada domingo, con la gloria y con la gracia del Señor. Bien, perdonen. Vamos a empezar en este día y hoy vamos a traer el tema que se llama Condiciones del verdadero discípulo. ¿Cuáles son las condiciones del verdadero discípulo? ¿Cuáles son las condiciones de todo cristiano, de toda cristiana que tiene que tener para dar frutos, para predicar, testificar, dar testimonio? ¿Cuál es lo que la palabra a mí me dice? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera lo tengo que hacer? Tanto a nivel espiritual como a nivel físico, como a nivel bíblico incluso, ¿no? Repito que va a ser, porque por cuestión de tiempo, vamos a hacerlo no mucho tiempo, hay más, pero vamos a ver lo que es lo más importante. Vamos a entrar en materia, lo más importante, sobre las condiciones del verdadero discípulo. Y vamos a ver solamente 4 puntos, que serían la negación, la renuncia, el vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y, por último, dar fruto. Por eso, negación, renuncia, una vida en la palabra y dar fruto. Esos serían los 4 más importantes, los 4 básicos, pero por supuesto que hay más. Pero vamos a entrar en detalle, vamos a entrar ya, y les invito a que tomen su Biblia por el libro de Mateo, en el capítulo número 16. Mateo, capítulo 16, donde vamos a ver qué es lo primero que tenemos en la Biblia y qué es lo primero que nos dice las Escrituras con respecto a lo que tenemos que hacer para ser unos verdaderos discípulos. Recuerden ustedes que todos somos discípulos, porque en el momento que recibimos al Señor en nuestro corazón como Señor y Salvador, todos tenemos el deber y tenemos la obligación de predicar el Evangelio. A toda persona que está a nuestro alrededor, amigos, vecinos, familiares, compañeros, conocidos, a todos. Unos sienten la carga del ministerio misionero, otros sienten la carga de la televisión, de la radio, otros de la evangelización, otros del apostolado, pero en definitiva todos tenemos que predicar la palabra y todos somos discípulos del Señor. Porque nos lo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos al Señor en nuestro corazón, que ya lo hemos recibido, que hemos nacido de nuevo, vamos, ¿qué es lo importante que tenemos que hacer? Dice Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo capítulo 16, verso 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará al hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a dejarlo ahí. Lo primero que vemos aquí es la negación. Lo primero que yo tengo que hacer, una vez que tengo al Señor en mi corazón, una vez que ya yo voy a la iglesia, que leo la Biblia, yo tengo que empezar a negarme a mí mismo. Tengo que empezar, digamos, a dar unos frutos
que lo veremos al final, pero tengo que empezar desde ya, porque cuando yo empiezo a leer la palabra, el Espíritu Santo es el que empieza a ministrar tu vida, es el que empieza a entrar en tu vida, es el que quiere que tú poco a poco vayas creciendo, vayas conociendo, vayas sabiendo de la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para tu vida, cómo quiere que lo hagas, de qué forma, de qué manera, y esto tienes que hacerlo todos y cada uno de nosotros. No podemos, porque todos nosotros vamos al Señor con carencias o con excesos. Todos vamos al Señor con pecados, todos vamos al Señor con ataduras, vamos al Señor con prejuicios, vamos al Señor como lo llama la Biblia, con nuestra vieja naturaleza. Entonces esa vieja naturaleza, lo dice la palabra, es vieja naturaleza. Esa tiene que pasar a un lado, porque tenemos que recibir al Señor y ahora tenemos una nueva vida, un nuevo compromiso con Él, un nuevo andar, un nuevo caminar con Él. Y eso no es ni más ni menos que hacerlo de forma diaria, hacerlo de forma real y gradual, pero real. Por eso el Señor, hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, porque eso es lo que de verdad tenemos que hacer. Repito, cada uno siente de alguna o de otra manera, de una forma más, digamos, profunda, otros con una forma un poco más tranquila, pero siempre quiera que no, cuando tenemos al Señor, predicamos y testificamos y damos testimonio y queremos ir a la iglesia, a los cultos, eso es lo normal, porque es el Espíritu Santo el que nos llama a que hagamos esto. Por eso dice la palabra, y lo dice aquí el Maestro, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor lo está diciendo, que lo importante es cuida por lo que hay en tu interior, cuida por lo que hay en tu alma, cuida de lo que hay dentro de tu corazón, cuida de lo que hay dentro de tus sentimientos, cuida de aquello que realmente merece la pena de que cuides y que guardes. Recuerda la importancia que el Señor nos lo dice a través de los escritos bíblicos. Tienes graneros llenos, tienes mucho dinero, tienes lagares, tienes de todo, pero ¿tu alma le pertenece a Dios? Si tu alma no le pertenece a Dios, entonces ¿para qué has sembrado? Entonces ¿para qué has trabajado? ¿Has malgastado tu vida? Sí, has tenido mucho a nivel económico o a nivel de posesión, pero con eso no vas a ningún sitio. Al cielo no puedes ir con eso, porque no hay cabida para ello. Solamente es tu alma la que irá al cielo o irá a otro lugar que no sea el cielo. Pero el Maestro dijo que lo primero que tenemos que hacer es niéguese a sí mismo cada uno y tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Lo vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 muy explícito. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere y queda solo, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la importancia. Eso es lo más importante dentro del Nuevo Testamento. Y las personas quieren ir a Cristo sin querer cambiar. Las personas quieren conocer a Cristo haciendo lo que hacían antes, pensando lo que pensaban antes, hablando como hablaban antes. Y eso no puede ser. Porque el Señor lo dice, niéguese cada uno a sí mismo. Él lo dice, yo he venido al que tiene necesidad de mí. Yo no he venido al que no me necesita, he venido al que tiene necesidad de mí. Y cuando tú has recibido al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, es porque tienes necesidad de Él, es porque lo necesitas, porque tienes que tener un contacto personal con Él y diario. Por eso es la importancia de negarse cada uno a sí mismo. Si yo, como siervo de Dios, como cristiano, de a pie, aunque no fuera pastor, sino simplemente un creyente de más de 20 años, si yo no hubiera muerto a todas mis ataduras, a todos mis pecados, a toda mi forma de vivir, de pensar, de hablar, si yo no hubiera muerto todo ello, yo no podría ser la persona que soy hoy. Yo no podría sentir la presencia del Espíritu Santo como la siento. Yo no podría cantar como canto para el Señor. Yo no podría tocar música para el Señor como la toco, porque el Espíritu Santo no estaría en mí.
Yo no podría predicar como predico porque no conocería la importancia de la Biblia si no previamente me he negado a mí mismo y he creído en el Señor como único Salvador y mediador de mi vida. Por eso te lo digo en esta hora. Tienes que negarte a ti mismo, pero no solamente al principio, no solamente las primeras semanas, los primeros meses de conocer al Señor. Eso es constantemente. Recuerda a Yeshua, como él constantemente buscaba del Padre, constantemente iba a lugares apartados para estar con el Padre, constantemente buscaba del Padre, predicaba, enseñaba, testificaba, viajaba, sanaba, porque había mucha necesidad de conocer a Dios. Y hoy en día también hay mucha necesidad de conocer a Dios. Y lo vemos tal como salimos a la calle, las personas como pierden la ilusión por muchas cosas, como están enfermos, como están desengañados, como están muchos en ataduras de alcohol, de droga, de vicios, que esto es lo que no quiere el Señor para nosotros y lo vemos cada día. Por eso dice el Señor que hay que negarse a sí mismo. ¿Qué testimonio estaríamos dando como siervos o como ministerios o como creyentes si no nos hemos negado a nosotros mismos? Si hacemos lo que bien nos parece en la forma y en la manera en la que creemos o en la que queremos. ¿De qué nos servirá todo esto? Tenemos que, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Luego él dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El mundo ve seguir a Cristo como un yugo pesado, como un yugo ostentoso, como un yugo que no es liviano, pero es todo lo contrario. Aquellos que conocemos al Señor vemos que gracias a Él las cosas nos van mejor, tenemos la paz que el mundo no tiene, tenemos la seguridad que el mundo no tiene, tenemos la vida eterna ahí al alcance de la mano que el mundo no tiene en el cielo. Lo que pasa que el hombre en su interior, dice la Biblia, que es dado a la maldad, dado a la rebeldía, dado a la inconversión. Y el Señor, a través de los escritos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos en los apóstoles en el Nuevo, constantemente está llamando al ser humano para que lo siga, al ser humano para que esté con él, para que cambie, para que lo adore, para que lo busque, para que le entregue ofrendas. Porque el Señor es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Quiere que le entregues ofrendas para Él. Quiere que le des aquello que a Él le pertenece, aquello que previamente a ti te ha regalado, que se lo devuelvas. No solamente en tus diezmos y tus ofrendas, sino también dedicándole un tiempo para estar con Él, dedicándole un tiempo para buscar de Él. Por eso, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú no miras por ti, sino que miras por adorar al Señor, todo esto viene solo, todo esto viene rodado, todo esto lo ves que está contigo, que viene contigo, que está en tu interior. Por eso es tan importante, hermano, hermana, amigo o amiga que me oyes en esta hora, el negarte a ti mismo. Recuerda, tienes que negarte a ti mismo. Tú no puedes ir a los pies del Señor con lo que tú eras, con lo que tú hacías, con lo que tú decías. Si tú de verdad quieres, tienes el amor de Dios, tienes el Espíritu Santo ya contigo y quieres más de Él, quieres conocer más de Él, quieres estar más cerca de Él, tener más autoridad en Él, tienes que negarte a ti mismo. Y aquello que la Biblia te dice que no es bueno, dejarlo a un lado, rechazarlo, apartarlo de tu vida. Y entonces que te resplandezca la luz del Evangelio en tu vida, porque entonces habrás entendido qué es lo importante de seguir al Señor, lo importante de estar con Él, de buscarle y de adorarle como Él merece. Por eso, el punto primero, uno de los más importantes a la hora de ser un verdadero discípulo es, sin lugar a dudas, el negarse a sí mismo, negarme yo. Recuerda que el maestro se negó constantemente, se apartó de su familia allí en Galilea para predicar la palabra, se apartaba de muchas personas para estar a solas con el Padre, andaba en santidad, andaba en orden, quería hacer la voluntad del Padre, no perdía el tiempo en otras cosas que no tienen interés, no discutía sobre política, no discutía sobre economía, eso lo dejaba para aquellos que entienden, él solamente hablaba del reino de los cielos, hablaba de lo que ha de venir, hablaba de cómo tiene que el ser humano comportarse delante de Dios,
Hablaba de lo que es realmente importante para el ser humano y no simplemente lo que otros te digan que es importante. El dinero, la economía, el tener, el poseer, el disfrutar, el viajar, el ir y venir. Eso son cosas secundarias. Todo eso pasará porque el cielo y la tierra pasará. Pero la palabra del Señor nunca pasará. Ella permanece para siempre. Y le hemos leído aquí que tu alma sea para el Señor, porque dice la palabra también de que el Señor vendrá también y pagará cada uno conforme a las obras que haya hecho. Cada uno pagará conforme al tiempo que ha pasado, conforme al tiempo que ha vivido, conforme a lo que haya hecho delante de la presencia de Dios. Por eso, si tú eres convertido, convertida, recién convertido, recién convertida, o llevas ya tiempo en el Señor, lleva años, y posiblemente te hayas alejado un poco de relación con Dios, ahora es un buen momento para volver otra vez a tomar la base del Evangelio, la base de la palabra, y empieza por negarte otra vez a ti mismo. Empieza por no hacer tu voluntad, sino la voluntad del Maestro, porque lo vamos a ver a continuación también. Vámonos al siguiente punto, que es renunciar. Una cosa es negarme, decir no a esto, no a lo otro, a esas cosas que realmente son importantes. Me niego a blasfemar, me niego a juzgar, me niego a ser rencoroso, me niego a ser envidioso, envidiosa, me niego a ser maledicente, me niego a todo esto. Digo no, lo aparto de mi vida. Y luego lo otro es la renuncia. Yo renuncio libremente, igual que la negación es muy parecido, pero una cosa es negarte, digo no para siempre. Y otra cosa es, aun no siendo nocivas para mi vida, no siendo negativas para mi vida, yo renuncio a ellas por amor a Cristo, porque sé, como dice el apóstol Pablo, todo te es permitido, pero no todo te edifica. Eres libre de ir y venir, de hacer y deshacer, pero ten cuidado, porque posiblemente habrá cosas que tú no te estarás dando cuenta, pero te están robando el tiempo de estar en la presencia del Señor. Vamos a verlo mejor en Lucas capítulo 14, verso 28. Lucas capítulo 14, verso 28. En Lucas capítulo 14, versículo 28, leemos lo que dice la palabra a continuación. Leemos del 14, vamos a leer del 28 al 33, donde dice la palabra lo siguiente. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a dejarlo ahí. Todo aquel que no renuncie a todo aquello que posee. Eso es lo que yo decía antes. No tienes por qué vender tu casa, no tienes por qué vender tu coche, no tienes por qué dejar de trabajar e irte a servir a Dios, a las misiones. No tiene por qué ser así. No está diciendo esto la palabra exactamente como tú crees que lo entiendes. Repito, el hecho de que tú seas el que quieras ir a las misiones, eso es algo personal, eso es algo que tiene que hablar Dios a tu vida, que tú lo tienes que sentir, que tienes que estar de acuerdo, porque una cosa es que seas misionero siendo varón o siendo varona, es muy distinto. Otra cosa es que seas misionero si estás casado o no estás casado. Otra cosa es que quieras servir al Señor teniendo hijos o no teniéndolos, siendo misionero.
Otra cosa distinta es también que seas novio, que seas novia y quieras servirlo. Son diferentes puntos en los cuales hay que tener muy claro, muy concreto, que no es tan fácil, aunque sea muy hermoso y sea muy digno de honra el ser misionero, pero hay que también tener discernimiento y tener sabiduría y tener la voz de Dios presente ante todo ello. El Señor, si va a contar contigo, te lo va a mostrar, te lo va a indicar, te lo va a decir. Antes o después te va a decir, mira, hijo mío, hija mía, quiero esto para ti, lo quiero de esta manera, lo quiero de esta forma. Y va a poner carga en tu vida, y va a poner responsabilidad, y va a poner unos dones y unos talentos para que desarrolles el ministerio al cual Dios te va a llamar. No te preocupes por eso, lo vas a saber si tienes ese anhelo. Pero cuidado, cuidado, intenta oír la voz de Dios. Intenta oír la voz de Dios que habla a tu vida para decirte lo que quiere para ti, o tal vez lo que no quiere para ti. Pero aquí lo hemos leído con respecto a la renuncia. Aquí lo hemos leído a partir del versículo número 28 de Lucas capítulo 14, como él lo dice y lo deja claro. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no ve primero y calcula los gastos para ver lo que necesita, tanto a nivel de material como a nivel de mano de obra, como a nivel de impuestos, para tener la licencia de obra suficiente? Sino que tenga todo preparado, no dice, bueno, tengo X miles de dólares o de euros, voy a empezar ya y ya poco a poco iré haciendo. No, eso no está bien, tienes que tener todo el presupuesto y una vez que tienes todo el presupuesto, ya intentas recaudar o si no lo tienes o si lo tienes, empiezas a hacer la obra. Pero no primeramente decir, empiezo a, por ejemplo, a profundizar en la tierra, le pongo los cimientos y hasta donde llegue y ya luego iré. No, eso es un desorden. Eso es lo que el maestro quiere, que nos apartemos. Esto es un desorden, hay que hacer todo lo contrario. Yo tengo que saber lo que tengo para saber cómo lo tengo que hacer. ¿Entiendes? Por eso dice el Señor, sigue diciendo en el verso 29, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo qué clase de empresario es este, qué clase de profesional de la construcción es que ha dejado una edificación nada más que en el esqueleto, solamente tiene los cimientos de hormigón y ya está. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O querría al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 soldados cuando el otro tiene 20.000. Qué mal va a quedar, ¿verdad? Cuando vaya a la batalla y vea que el enemigo es el doble que él, en todos los sentidos. En número de caballos, en número de soldados, o en número de lanzas o de espadas, o lo que sea, o hoy en día o de misiles, o de tanques o de aviones, qué mal quedaría, ¿no? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso todo lo que posee, que vaya estorbando a la voluntad de Dios. Todo aquello que posee, que no vaya en contra de la paz de Dios. Todo aquello que posee, que no vaya conforme a qué es lo que Dios demanda de tu vida. Yo lo digo muchas veces, hay un tiempo para todo. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de ir a la iglesia, tiempo de divertirse. No todo es trabajar, no todo es afanarse, no todo es descansar tampoco. Y todo es trabajar y todo es descansar y tampoco todo es estar en la iglesia. Amén, por ello. Estaría muy hermoso estar en la iglesia, pero también nos cansaríamos de estar 24 horas en la iglesia por 7 días a la semana también. Necesitamos salir, necesitamos relacionarnos, necesitamos estar con otros hermanos, necesitamos estar con la familia. Todo esto es necesario. El Señor no te pide que te aísles de esa manera, como se aísla la Iglesia Católica a través de los conventos y de todo esto que hacen los monjes y tal, ¿no? No nos pide eso, Señor, que nos aislemos, al contrario. Él dijo, os dejo en el mundo, pero no sois de este mundo. No quiero que os apartéis del mundo, quiero que estéis en el mundo, que prediquéis a las personas del mundo con lo que ello conlleva, pero no que os aisléis del mundo, que os vayáis a una finca aislada por ahí y que viváis ahí todos sin predicar a nadie.
y sin cantar y sin adorar y sin dar testimonio. Él nos ha puesto a unos oficios y otros tienen otros, pero que demos testimonio a las personas que nos rodean, no solamente a los familiares, sino a todo aquello, pero siempre en el orden de Dios y siempre renunciando a aquello que yo sé que no me edifica, renunciando a cosas que no hacen poner mi mirada concreta y correctamente en Dios, que hacen que no ponga yo mi mirada en aquello que tengo que hacer para agradar a Dios. Por eso lo dijo, cuidado con lo que vas a edificar, cuidado con lo que vas a conquistar, no sea que no tenga la suficiente capacidad espiritual, fortaleza espiritual, fortaleza corporal o fortaleza económica para hacer algo, porque luego vas a quedar mal. Medita siempre las cosas antes de hacerlas. Medita siempre en Dios antes de hacer las cosas, porque igual vas a tener problemas o te vas a equivocar. Eso es lo que el Señor dice, no tienes que renunciar. Renunciar con todo aquello lo cual no esté lo suficientemente claro para tu vida, o veas que te roba el tiempo de estar con Dios, que te roba el tiempo de ir a la iglesia, que te roba el tiempo de buscar de Dios, que te roba el tiempo de leer las escrituras, de orar, de congregarte. Cuidado con todo eso. Entonces tendrás que renunciar a todo eso. Muchas veces decimos, no, yo sé lo que tengo que hacer, pero a veces no lo hacemos como es debido. No, yo cuando pase un tiempo yo lo voy a hacer. Mañana, la semana que viene, el próximo día, yo sé lo que voy a hacer. Voy a trabajar para Dios, voy a predicar su palabra, voy a salir a la calle. Cuidado, no prometas cosas al Señor que no puedas hacer. Es lo que le está diciendo aquí. Renuncia, pero cuando renuncies, que de verdad sea sincero esa renuncia. Que no sea una renuncia solamente que se quede en una palabra, que se quede en una frase y ya luego no te acuerdes. Cuando prometas algo al Señor, promételo realmente. Y cuando digas puedo hacer esto, que lo hagas. Amén. Por eso el punto número 1 era negarte a ti mismo. Segundo, renunciar a aquello que aun no siendo malo para tu vida, que aun no siendo algo nocivo para tu vida, que aun siendo algo que puedes controlar, no sea que se te escape de las manos y pase de no ser negativo y de ser controlable a ya no ser controlable y más negativo de lo que tú creías. Es lo que el Señor está diciendo. Cuidado, hay un tiempo para todo, pero busca de Dios, busca de su palabra, busca de su enseñanza, busca de lo que Él quiere que realmente tú busques. Y lo que prometas, hazlo. Lo que le prometas al Señor, hazlo. Quizás sería bueno prometer menos y hacerlo que prometer mucho y no hacer nada. Recuerda, el Señor no solamente busca nuestras ofrendas, no solamente busca nuestro dinero, nuestra asistencia a la iglesia, sino busca nuestro corazón, nuestro interior, que de verdad, desde que te levantas hasta que te acuestas, lo tienes en tu mente. Y que quieres conocer más de Él, y que quieres saber más de Él, y que necesitas saber más de su palabra. Recuerda todo eso. Vamos a ver el tercer punto que es necesario para ser un verdadero cristiano o discípulo, y lo encontramos en el libro de Juan en el capítulo 8. Vámonos a Juan en el capítulo 8 a ver qué es lo que nos dice la Biblia ahí. Veremos en Juan capítulo 8 a partir del versículo número 31. Juan es el siguiente libro en el que estamos. 8, verso 31 y 32. Vamos a estar leyendo ahí. Y nos dice la palabra lo siguiente en Juan 8:31. Dice la palabra: si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente vamos a leer eso, pero vamos a leerlo otra vez. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué vemos aquí en este texto bíblico? Aquí el Señor está hablando a los judíos que habían creído en Él, dice la palabra, y le está dando a entender que el que practica el pecado es del pecado, pero Él, por el contrario, es el Hijo de Dios, el creador de todo lo que ve en nuestros ojos. Y la única forma, la única manera, la única, no hay otra, de vivir el Evangelio es
creer en las palabras que dijo Yeshua, vivir las palabras que dijo Yeshua, hacer la voluntad que dijo Yeshua. No hay otra, no existe otra, es la única. Tú no puedes hacer lo que a ti bien te parezca. Tú no puedes hacer lo que tú bien creas que está bien. Tú no puedes hacer lo que para ti está bien o lo que para ti está mal. Recuerda lo que dice Isaías en su palabra. Ay del que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Cuidado, eso lo vemos en los escritos de los profetas. Ay del que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, porque le estará poniendo a Dios por mentiroso. Y hoy en el mundo lo vemos. La gente lo malo lo ve bueno, porque lo ve divertido, porque lo ve desde el punto de vista interesante, lo ve agradable a su cuerpo, lo ve agradable a su gusto, lo ve agradable a sus ojos. Pero no quiere decir que eso sea bueno. No quiere decir que Dios esté apoyando eso. No quiere decir que Dios se agrade porque tú hagas eso, o vayas a este lugar o vaya a otro lugar. Recuerda, Él lo dijo. Si vosotros, Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y así, una vez que tú permaneces en su palabra, que tú eres su discípulo, conoces la verdad. Y la verdad es la que te hace libre. Luego son tres cosas: permanecer en la palabra, conocer la verdad y tener libertad una vez que has conocido esto. Las personas en el mundo, tú le preguntarías cuántos de ellos han leído la Biblia y muchos, la gran mayoría te dirá que no la ha leído nunca, o que la leyó hace muchos años, o que ha leído solamente el Nuevo Testamento, o que ya no se acuerda de lo que leyó. Pero realmente, de aquellos que han leído la Biblia, ¿quién recuerda lo que has leído? Porque incluso los cristianos, cuando estás un tiempo sin leer la palabra, recuerdas, ya no te acuerdas de muchos textos bíblicos, ya no te acuerdas de dónde estaba este libro o aquel, dónde estaba este personaje bíblico o el otro, de qué trata el libro esto o el libro el otro, dónde está esta sanación o la otra, o este milagro o aquel. Eso pasa con todo el mundo. Pero lo importante, lo que el maestro dice que realmente es importante, porque el punto número 3 es vivir una vida conforme al Señor. El punto número 3 es vivir una vida conforme al Señor. El primero era negarte a ti mismo. El segundo, renunciar a aquello que sabes que, aun no siendo malo para tu vida, pero puede llegar a ser dañino para tu vida, puede llegar a provocarte daño a tu relación con Dios o a tu vida con Dios. Renuncia a eso. El tercero es vivir una vida conforme al Señor le agrada, una vida cerca de Él. Y eso únicamente la encuentras leyendo la palabra, leyendo las Escrituras, conociendo, sabiendo, aprendiendo lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y de qué forma lo tengo que hacer. La única manera de saber esto es leyendo las Escrituras. Si los hombres leyeran más las Escrituras, si los hombres leyeran más las palabras que Yeshua escribió, las palabras que Yeshua habló, las palabras que Yeshua pronunció, sería todo muy distinto y sería todo muy diferente. Pero el hombre no quiere. El hombre no quiere buscar de Dios. El hombre quiere vivir conforme a su propio discernimiento, conforme a su propia sabiduría. Y luego, cuando pasa el tiempo, muchos se arrepienten y muchos se dan cuenta que tenían que haber buscado a Dios. Y quizás para algunos será tarde, para otros no. Pero muchos dirán, ¿cómo he perdido el tiempo? ¿Qué oportunidad perdí de no ir a la iglesia? ¿Qué oportunidad perdí de no estar con mis hermanos? ¿Qué oportunidad perdí de no orar cada día? De no leer las Escrituras cada día? De no congregarme cuando era el tiempo, en la reunión de oración, en las vigilias, en las campañas evangelísticas. ¿Cómo me arrepiento del tiempo que he perdido, de los errores que he cometido, de aquello que no he hecho y podía haber hecho? ¿Cómo me arrepiento de llegar a la vida que llevo y de hacer lo que estoy haciendo cuando hubiera sido tan distinto si hubiera hecho la voluntad del Maestro? Porque yo leí en su palabra lo que él decía y me decía que si yo permanezco en su palabra, soy verdaderamente su discípulo, porque yo conoceré la verdad, que soy engañado
por las huestes de maldad, que soy engañado por el diablo, que soy engañado hasta por mi propia carne, hasta por mi propia naturaleza, hasta mi propia mente muchas veces intenta engañarme si yo no estoy atento y si yo no estoy preparado. Pero cuando yo leo las Escrituras, cuando yo leo el Antiguo Testamento y leo el Nuevo y lo comprendo y lo medito en mi mente, cuando me habla a través del Espíritu Santo y puedo entender y puedo comprender y puedo razonar lo que la Biblia me está diciendo, lo que el Espíritu Santo me está hablando y como me lo está diciendo, entonces yo es cuando empiezo a comprender y empiezo a darme cuenta qué es lo que yo tengo que hacer, en lo que yo me había equivocado, en lo que yo había fallado, en lo que yo hacía que estaba mal. Y a partir de ahí empiezo a pedirle perdón al Señor y empiezo a tener una nueva relación con Él, un nuevo vínculo con Él. Empiezo a estar más cerca de Él, a saber, a conocer más de Él, porque me doy cuenta que yo por mí mismo no puedo hacer nada, porque estoy lleno de temores, de dudas, de sinsabores, de rechazos, de necesidad de algo que está por encima de mí, porque yo como ser humano tengo muchas limitaciones, pero a través de su palabra me doy cuenta lo importante que es tenerlo a Él como mi único y verdadero Señor y Salvador. Por eso, si yo soy un seguidor de Cristo, si yo soy un discípulo de Él, yo tengo que negarme a mí mismo, renunciar de aquello que no me edifica y vivir una vida conforme a lo que Él le agrada. Y la mejor manera es leyendo su palabra. Él lo dijo, ¿me amáis? ¿Realmente me amáis? Guardad mis mandamientos. ¿Me amáis? Guardad mi palabra, porque ella siempre estará con vosotros. Y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. El que mi Padre os regalará, el que mi Padre enviará, Él os recordará todas las cosas, porque es una parte de mí y de mi Padre que estará con vosotros. Y de cierto es así, porque el Señor muchas veces te advierte, te avisa, te va delante de ti, y lo puedes sentir cuando tú tienes una relación correcta, sana, real con el Señor. Amén. Vamos a ver ya el último punto para yo tener una condición de verdadero discípulo para con el Señor. Se encuentra también en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, en el versículo número 4. En ese mismo libro, un poquito más hacia adelante. El capítulo 15, en el versículo número 4 también del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que nos dice ahí la palabra? Vamos a leer un par de versículos, el 4, donde dice, yo soy, el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué verdad es esta? Separados de mí, nada podéis hacer. Lo tercero, y muy importante, dar fruto. Perdón, el cuarto y más importante, o muy importante también, no el más, sino muy importante también, dar fruto. Negarme, recuerda, negarme a mí mismo, renunciar. El tercero, vivir una vida conforme a él le agrada. Y cuarto, dar frutos. Yo ya me he negado a mí mismo, a todo lo que yo era, mi carnalidad, mi pasado, mi vieja naturaleza, mis ataduras. Renuncio a todo ello. Digo no a todo ello, luego renuncio a aquello que sé que me roba la paz, que sé que me roba el tiempo de estar con Dios, renuncio a ello, vivo una vida como me dice la Biblia que tengo que vivirla, o intentar vivir esa vida que dice que como tengo que vivirla, leyendo la Biblia, congregándome, orando, buscando de Dios, estando con mis hermanos en la iglesia. Y el punto número 4, llevar fruto. Llevar fruto, porque tú ves cualquier árbol que ves, cualquier planta que ves que ha sido sembrada en tierra, da su fruto, cualquiera. Y se siembran diariamente cientos de miles de semillas en todo el mundo, diariamente, tanto en los invernaderos, como en la calle, como en los jardines, como en los parques, como en el bosque, siempre, y sale la flor, y sale las hojas, y es todo hermoso porque hace su trabajo. ¿Por qué hace su trabajo?
Y eso es lo que el Señor demanda, que cada uno haga su trabajo. El hombre hace su trabajo y produce cuando va a trabajar. Unos en un trabajo, otros en otros, pero está produciendo, está haciendo algo de provecho, está haciendo algo, genera producto, genera trabajo, genera riqueza para su país, genera riqueza para su casa, genera riqueza para su familia, pero está generando. Igual tiene que ser el cristiano. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, a continuación es hacerlo, dar fruto, y el Señor te lo está recordando aquí, pero a la manera de Él, no a la manera tuya, sino a la manera como Él dice, no a la que tú creas, sino a la que dice Él. Y Él dice en el verso 4 de Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede, el pámpano de la uva es toda la mata de uva que cae de la parra. Ese es el pámpano. Toda donde está el cogollo, donde están todas las uvas, ese es el pámpano. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este cogollo, este pámpano, se nutre por el interior de la rama donde están, digamos, pegadas todas las uvas. En el momento que tú cortas ese tallo y lo desprendes de la mata principal de la uva, en este caso de la parra, se desprende, ya no hay comunicación, ya no hay savia, ya no hay nutrientes que van internamente a través de lo que es la planta de la uva. Se corta, se desprende y acaba secándose en horas o en días. Acaba secándose y no sirve para nada. Cuando cortamos una flor de un jardín, porque es hermosa, la cortamos rápidamente, ¿qué hacemos? La metemos en agua. Con eso no va a seguir viviendo, ¿no? Ya está muriendo, porque en el momento que lo desprendes del tronco de la planta o del tronco de la flor, ya muere. Es como si tú mismo te cortas algo de tu cuerpo, empieza a salir sangre. Si no lo tapas y cortas la hemorragia en seco y se renuevan los vasos capilares y se renuevan todas las capas de la piel, puedes salvarte, pero si te lo cortas y dejas que salga la sangre y que fluya, vas a morir desangrado o desangrada, seguro. Pues esto pasa igual. El Señor lo dice. Apartados de mí nada sois. A vuestra manera nada sois. Conforme a tu sabiduría nada eres. Conforme a tu discernimiento nada vas a conseguir. Conforme a tu filosofía, que no sé dónde la habrás aprendido, que no es la mía, nada vas a hacer. Conforme a lo que te haya enseñado el mundo, qué es lo que tienes que hacer, y va en contra de mi palabra, nada vas a hacer. Lo dice él claro en su palabra. Apartados de mí, nada sois, porque yo soy el pámpano, y vosotros, yo soy la planta, vosotros sois el pámpano. Yo soy la raíz que está en tierra, el tronco por donde sube toda, como se llama, la savia del tronco, el nutriente que el tronco le da tanto a los pámpanos como a las hojas, como a todo. Eso viene de parte de Dios. Si tú lo cortas y quieres ser por ti mismo, no vas a llegar a ningún lado. Date cuenta que cuando tú cortas un fruto, automáticamente para que éste dé más fruto tienes que hacer ¿qué? Meterlo otra vez en tierra, cubrirlo, echarle agua y al cabo de días, al cabo de semanas, empezará a brotar. ¿Pero qué tienes que hacer? Que meterlo otra vez en tierra, someterlo, que se someta, que esté ahí, a la forma, a la manera en cómo se establecen las cosas. Ningún fruto da fruto por sí mismo si no está plantado en la tierra, si no ha sido regado. Nada da fruto así. Tú intentas sacar una fruta de algo, una semilla de algo, y dejarla en el suelo para que crezca. No va a crecer. Quizás crecerá algo, como vemos que crecen en lugares muy difíciles, pero va a tener poca consistencia, no va a llegar a nada. Si tú realmente quieres que una planta te dé frutos, que un árbol te dé fruto, tendrás que plantarlo bien, en tierra, cimentado, en orden, en obediencia, ahí abajo, en la disciplina que establece Dios a través de todas las cosas. Y es plantado en la tierra, dentro, para que reciba los nutrientes de la tierra, para que reciba los nutrientes que hay en el subsuelo. Y luego regarlo
Habrá que echarle agua para que vaya subiendo, Él es igual. Yo soy el agua de vida, dice el Maestro. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida, pero soy también el agua de vida. Yo soy como si fuera la semilla que hace brotar, que hace crecer en vosotros, pero también soy el agua que en vosotros va a dar el crecimiento. Para que una planta crezca tiene que tener agua. Si no tiene agua no crece. Acaba marchitándose, acaba muriéndose. Tiene que tener agua. Y cuanto más agua, depende del tipo de planta que es, cuanto más agua mejor. Hay otras que son plantas que necesitan menos agua, pero también necesitan agua. Son otras plantas que no llevan fruto. Las que llevan fruto necesitan más agua porque lo necesita. Igual somos nosotros. Si tú quieres dar frutos, más frutos, necesitas el agua del Espíritu Santo. Necesitas el agua que Cristo te quiere dar, el agua que Cristo da para tu vida. Pero intenta hacerlo todo a la manera de Él. Intenta hacerlo conforme en tu iglesia los pastores te indican, los copastores te indican, los maestros de escuela dominical, los responsables, los que te indican constantemente, mira, haz esto, hazlo de esta manera, hazlo de otra forma, no lo hagas así, no lo hagas de esta otra, para que el Señor hable a tu vida. Tranquilo, si tienes duda, frénate. Si no lo ves claro, no des el paso hacia adelante. Cuidado con quién te asesora. Cuidado a quién le pides consejo, porque si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no te puede dar buenos consejos, van a ser consejos como los que se dan en el mundo. Y si alguien te da ese consejo, que siempre esté pasado por el filtro de la Biblia. Yo lo digo siempre. Recuerda, el Señor lo dice. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo todo lo que hago lo tengo que hacer para agradar a Cristo. Yo todo lo que hago lo tengo que hacer conforme al modelo de Cristo, conforme a las palabras de Cristo, no a las mías. Y dice el verso 5 de Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, o sea, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Así lo establece Dios. Así lo quiso Dios. Así quiso que fuera. Así quiso que fuera hecho. Y así quiso el Padre que está en los cielos que esto fuera hecho de esta manera. Amén. Por eso te dejo con estos 4 puntos para el crecimiento verdadero de un discípulo. Recuerda el negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Recuerda también el renunciar a aquello que no te edifica o aquello que te roba tiempo de Dios, que te aparta tiempo de tus hermanos, que te aparta tiempo de la iglesia, que te aparta tiempo de buscar de Dios, de su palabra. Apártate de eso. Deslígate poco a poco. Dale más tiempo a Dios y menos a todo esto. Lo tercero, una vida en la cual estés con el Señor, una vida en la cual seas un cristiano, seas una persona en la cual tengas que los demás vean en ti, que realmente ellos ven en ti algo diferente. Esto tiene que ser mediante la palabra. La palabra es la que te dice cómo tienes que vivir. Recuerda, la palabra os hace libres. Con la palabra conoces ya las maquinaciones del diablo, el engaño del diablo y sus huestes de maldad y sus demonios y la bestia. Todo esto vemos en la Biblia. Recuerda que hay una batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo. Una batalla porque el diablo quiere acaparar con todo el mundo para él, incluidos los cristianos. Y el Señor, a su manera, busca que el hombre sea salvo, que el hombre a través del conocimiento de la Biblia, del conocimiento de la verdad, del discernimiento de la verdad, conozca a Dios y trabaje para Dios, pero a la manera de Dios, sin rencor, sin odio, sin sangre, sin disputas, sino conforme a la manera de Dios, orando, buscando, esperando, amando, perdonando, permaneciendo. Eso es como el Señor quiere que hagamos las cosas. Por eso hay que vivir así. Y por último, importante, unidos a Él, siempre recibiendo de Él, porque separados de Él nada somos, lo hemos visto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Separados de mí, nada sois. Sin mí, nada eres. Por eso, para crecer, para ser como Cristo quiere que seas, tienes que estar unido a Él, pegado a Él, leyendo siempre la palabra, buscando siempre de Dios, orando, meditando, comprendiendo, no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo, para ver lo que muchos hermanos, lo que muchos pueblos, lo que otros personajes bíblicos hicieron, unos bien, otros mal, pero que aprendamos de todo lo que hay ahí en los escritos bíblicos, que aprendamos lo que los profetas decían, que aprendamos lo que los reyes hacían, que aprendamos lo que dice la Biblia, lo que dice desde Génesis hasta Deuteronomio, que aprendamos el comportamiento de ellos, las palabras proféticas de ellos, que aprendamos también los libros de sabiduría a través de Proverbios, de Salmos, de Eclesiastés, que conozcamos la enseñanza de los profetas, tanto mayores como menores, para saber lo que tenemos que hacer, para saber lo que hizo el pueblo de Israel y lo pagó con sus propios pecados y lo pagó con sus maldades para no hacerlo más. Lo que hicieron tanto bueno como malo, y lo que hizo Dios, y cómo los perdonó, y cómo los llevó siempre de la mano, y cómo los defendió y estuvo con ellos. Por eso, hermano, hermana, amigo que me oyes, recuerda estos 4 puntos, porque hay más, pero no hay más tiempo. Estos son 4 muy importantes. Con estos 4 puntos, y siguiendo leyendo la Biblia, congregándote, está muy bien. Con esto ya el Espíritu Santo va poniendo en ti ese crecimiento que tú necesitas. Recuerda que cada planta crece desde que es plantada, ya empieza a crecer. Desde que lo sumerges en la tierra y desde que la humedeces, ya al poco tiempo empieza ya a dar frutos. Y recuerda que cuanto mejor enraizado esté una planta, mejor va a ir hacia arriba. Cuanto más humedad tenga ahí en el suelo, mejor va a ir. Porque a veces hay plantas que necesitan esa humedad y otras por su propio instinto también de supervivencia intenta buscar en el suelo e intenta, las raíces profundizan más buscando esa humedad. Por eso el Señor a veces trata con nosotros y pasamos por un tiempo de sequedad y por un tiempo de humedad. Pero eso ya es otra historia. Lo más importante es esto. Vamos a orar. Inclina tu cabeza conmigo, cierra tus ojos. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por este momento que puedo compartir tu palabra a través de aquellos que me ven en este momento y que lo harán en el futuro, Señor. Dale tú a aquellos que yo no he sabido aportar, háblales tú aquello que yo no he sabido decir, y que ellos te conozcan a ti como único y verdadero Señor y Salvador de sus vidas. Señor, que tú estés con ellos, con cada uno de ellos, tanto en su salida como en su entrada. Que tú permanezcas fiel con ellos, porque tú eres el que sabe todas las cosas y tiene control de todas las cosas. En tu nombre, Jesús, te doy las gracias, te pido por cada uno de ellos, te doy las gracias porque ya a partir de mañana pasamos a la fase 1 aquí en nuestra ciudad, en Sevilla, y ya podemos hacer muchas más cosas que antes no podíamos hacer. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel y tu palabra sigue siendo verdadera, duradera, santa y perfecta. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido por cada hermano, por cada hermana que se congrega en la iglesia, aquellos que están en otros lugares, en otros países, para que también tú les des fuerzas, tú les bendigas, les des sabiduría y que en los tiempos de dificultad busquen de tu palabra y busquen de tu presencia. Señor, gracias te doy por todo ello. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido todo. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero la semana próxima. Amén.